día, mi nombre es Diego Castro, acompañado de mis compañeros Anthony Suárez y Richard Mendoza. Hemos hablado de un tema bastante controversial para la fecha de hoy, como es la Venezuela prehispánica antes de la conquista en el frente caribeño. El periodo precolombino de nuestro país, la historia prehispánica de Venezuela, ha sido dividida en cuatro grandes periodos: el paleoindio, el mesoindio, el neoindio y el indohispano, que es el que nos caracteriza hasta la fecha por ser la historia contemporánea de nuestro país. Los cuatro periodos permiten explicar la diversidad de grados del desarrollo de las sociedades indígenas de Venezuela en nuestro país para en su entonces. Al momento del contacto entre el aborigen y el europeo, cuando se reportan grupos recolectores, grupos agricultores, unos con grandes expresiones de alfarería, otros con grandes expresiones en la agricultura, en la caza, en la pesca, y como siempre era determinante la agricultura, porque era lo que más los caracterizaba. Más que esto, las culturas de nuestro país, geográficamente está dividida en lo que viene siendo varios aspectos. Geográficamente, antes de la llegada de Cristóbal Colón, el país estaba habitado por sus aborígenes de la siguiente manera, los cuales eran en los Andes los timotocuicas, en el occidente los pemones, bobures, motilones, caquiteos, jirajaras, hayamán, gallones. En la cuenca del lago de Maracaibo teníamos a los guajiros, en el oriente del país los aguerridos caribes, en los llanos y delta del Orinoco a los guaraos, en la desembocadura del Apure, los otomacos, guanaos, taparitas y yaruros. Y literalmente en lo que venía siendo nuestro gran Amazonas teníamos a las grandes Yanomamis. La derivación étnica de la población del Golfo de Paria, que contextualizamente literal el caso de los pobladores de Paria, que fueron identificados como peligrosos indígenas caribes, considerados además de antropófagos, belicosos, aventureros y sanguinarios para los historiadores. A esto han contribuido en algunos casos de la etnología antigua y en la arqueología al privilegiar la cultura material como un elemento para la clasificación en un área cultural específica, o sea, para su cultura en específico. Los caribes en este caso navegaban en lo que eran grandes canoas, portaban grandes arcos, grandes arcos, andaban en grupos masivos y de esta manera, según los historiadores, aterrorizaban a la población del área en su entonces. ¿Qué pasa con esto? Que esto en muchos de los casos pensaban los historiadores, muchos historiadores, pero para la época un señor llamado Fray Bartolomé de las Casas, conocido como el maestro de la humanidad, un hombre de fe, de Dios y defensor de nuestros aborígenes, fue una de las personas que más defendió en su momento, llegando hasta decir ante la corona española que si estos hombres tienen todos los derechos, el derecho de vivir, el derecho de vivir en libertad, de poseer bienes y territorios, el derecho de gobernarse, de conservar sus tradiciones, sus costumbres, de practicar su religión, así como de ser invitados con toda libertad para Fray Bartolomé, para poder en este caso abrazar el Evangelio, porque hay que entender que este personaje quería que ellos pudieran conocer el Evangelio, poder conocer de Dios. Ante la Iglesia Católica, lógicamente, esto no era bien visto y ante la corona española tampoco. ¿Por qué? Porque de una u otra manera, para ese momento, esta manera de pensar era totalmente errónea. Fray Bartolomé de las Casas, también un hombre practicante de mucha conciencia, porque de esta manera él hace conciencia en este entonces de las inhumanas condiciones en que vivían los indios, porque hay que constatar de que después de la colonización, durante la colonización y antes de la colonización vivían de la manera como quisiesen, pero durante la colonización y post la colonización vivían de una manera muy poco digna, criticando la injusta institución que se estaba practicando en esta. Por tal motivo, considera que esta misma, el motivo que considera a los indios como los únicos y legítimos dueños de estas tierras, de este nuevo mundo, hay que considerar que para los historiadores, navegantes y colonizadores, esto era un nuevo mundo. De esta manera, este personaje realizaría una colonización en el Golfo de Paria, actualmente Venezuela, para poder en este caso determinar que habría que buscar una manera de poder evangelizar este tipo de aborígenes, que pudieran conocer el Evangelio para poder la iglesia cambiar su aspecto o su idea sobre lo que venía siendo el mismo.
Para en esta oportunidad no le fue muy bien, regresó de esta manera a lo que fue Santo Domingo nuevamente, para poder en este caso seguir con su estudio, profundizar en el Evangelio, para posteriormente volver a defender a los indios como siempre lo hizo, a nuestros aborígenes. Para su continuación, más que esto, con mis compañeros. Muchas gracias. Comunidades aborígenes antes de la conquista en el territorio venezolano. Estas comunidades, antes que pusieran en práctica la agricultura, se dedicaban a la caza terrestre, a la recolección de tubérculos y frutas, y también de caracoles, porque era lo que su entorno les daba. Y dependiendo de la zona, se dedicaban a la pesca fluvial o marina. Como no tenían las herramientas necesarias ni las tecnologías para hacer el tratamiento de las tierras, contaban con plantaciones silvestres que les servían como fuente de alimento. Basta decir que estas tierras tenían el suficiente nivel proteico para sustentar la vida que ahí se daba. Según Adrúbal García, comenta que socialmente tenían jerarquías donde existían consejos de ancianos, quienes eran los que tomaban las decisiones y delegaban las tareas de la vida cotidiana que se tenían que hacer. Estaban los hombres y los hombres, los más jóvenes y los adultos, quienes eran los que se dedicaban a la caza y a la pesca. Y cuando era necesario, eran ellos mismos quienes tenían que ir a la guerra. Estaban las mujeres que se dedicaban a la recolección de materiales y de alimentos, y también, sin olvidar, se dedicaban a la crianza y formación de las nuevas generaciones. Contaban con una lengua distintiva, propia, que los identificaba. Tenían una forma de vestir que era muy completamente diferente y los identificaba de las demás poblaciones aborígenes que vivían en esos lugares. Culturalmente, fabricaban gran cantidad de artesanía que la usaban para el intercambio y para las ceremonias festivas. Tenían un gran dominio en los páramos donde vivían, donde ponían en práctica su religión y recolectaban las medicinas que ellos mismos usaban. ¿Cómo fue su economía después que pusieron en práctica la agricultura? Según Mario Zanoja, en su libro Hombres de la Yuca y el Maíz, comenta cómo fue apareciendo la agricultura en el sur, en Sudamérica y parte de Venezuela, y cómo fueron poniendo en práctica el uso del conuco, y cómo fueron poniendo también en práctica las técnicas de la tala y quema, que servían para la formación temporal de un ecosistema donde plantar ahí las plantas y seguidamente subsistir de ahí. También comentó que el conuco era de uso colectivo, donde conjuntamente los grupos de trabajo y las familias trabajaban de forma cooperativa, porque el conuco requería una gran cantidad de trabajo. También la necesidad siempre de tener mejores plantas, de que las cosechas fueran mejores para poder abastecer la necesidad que existía, los llevaba siempre a reinventarse, a buscar mejores técnicas, a implementar mejores situaciones para poder que las plantas o las cosechas fueran mejores. Basta decir también que estas tierras o estos lugares donde ellos ponían sus plantas, al ser usadas de forma muy constante, perdían su nivel productivo, lo cual hacía que fueran cambiadas para poder mejor buscar un lugar donde las cosechas se dieran de mejor manera. Durante esta época, tenemos que decir que hubieron plantas que tuvieron protagonismo, donde fueron plantadas más que otras. Entre esas podemos conocer los tubérculos comestibles, que hoy conocemos como yuca, sin olvidar la mazorca del maíz, que tenían una gran capacidad adaptable a la tierra donde se plantaban y eran muy adaptables a los cambios climáticos, lo cual los hizo de que fueran plantas que tuvieran ese protagonismo, por así decirlo, y que nunca faltaran en las familias ni en los hogares para su consumo. También la gran densidad poblacional que se creaba al pasar el tiempo hacía que estas poblaciones, al ver que los suelos no tenían la suficiente capacidad productiva, a migrar a mejores zonas, a mejores lugares donde pudieran poder tener una mejor calidad de vida. Entre las herramientas que tenían, que podemos mencionar, tenían las hachas de piedra, los cuchillos que también eran de piedra, las macanas, que la utilizaban para el mismo tratamiento de la tierra, pero también era una herramienta de defensa personal y que era usada para la guerra.
La población del territorio se fueron realizando a través de diversas oleadas, donde las tribus tenían un desarrollo intelectual más avanzado, donde se veía orientado al desarrollo de nuevas herramientas de trabajo y nuevas formas de vida nomadista. Asimismo, fueron buscando nuevos horizontes, arribando en lo que posteriormente serían los primeros pobladores de nuestras tierras, aproximadamente 15.000 años antes de Cristo, tiempo en que fue llamado Paleoindio. Durante mucho tiempo los primeros pobladores de estas tierras convivían con grandes y pequeños animales, que era la fauna autóctona de este territorio, como clictodontes, caballos, mastodontes, roedores, entre otros, que luego fueron su principal fuente de alimentación. Según investigadores, se constituía en este momento la consolidación de vida social entre poblaciones de dicho territorio. Algunas de estas podemos verlas en actividades realizadas por antropólogos. Entre una de las poblaciones que puedo nombrar están los arahuacos y los timotocuicas, que en sus tiempos aproximadamente de 500 a 100 años antes de Cristo realizaban estas actividades. Luego de la extinción de grandes y pequeñas especies animales debido a los fuertes cambios climáticos de nuestro territorio, adoptan nuevas formas de supervivencia como la recolección de frutas, tubérculos, tallos y productos marinos y de afluentes de agua dulce, dándose así el origen de la agricultura y el abandono de la tecnología lítica. Estos cambios hacen brotar el sedentarismo en muchos de ellos dentro de la tribu, olvidando lo que es el periodo paleoindio y mesoindio para dar lugar al periodo neoindio aproximadamente de unos 1000 a 1500 después de Cristo.